Bueno, buenos días a todos y damos la bienvenida a todos los asistentes que poco a poco estáis entrando en esta sesión de hoy jueves, en donde estaremos durante 1 hora y media aproximadamente, pues un debate muy interesante con 5 grandes expertos, 5 grandes ponentes y además con una cierta diversidad entre empresa privada, asociaciones del mundo público, etcétera, con lo cual yo creo que va a ser, la verdad, es una conversación interesante, oportuna, porque yo creo que en este momento uno de los grandes debates que se están produciendo en nuestra sociedad, en el mundo de la empresa, es sobre los modelos de trabajo híbrido, que es de lo que va hoy esta sesión, pero sobre todo con ese especial foco en liderazgo y cultura, que son, yo creo, los dos grandes pilares en los que se van a sostener esta nueva era en la que estamos entrando, ¿no? En nombre de la Fundación Más Humano y en nombre de Wolters Kluwer, doy esta bienvenida como organizadores de este debate y paso rápidamente a presentar a nuestros invitados, a nuestros ponentes, ponentes con una gran experiencia y que estoy seguro que compartirán con nosotros pues, grandes aportaciones y reflexiones. Tenemos a Estíbaliz Padilla, que es directora de Cultura, Nuevas Formas de Trabajo y Comunicación Interna en Orange, España, en donde lleva 21 años, que es una gran cifra. Y además es estupendo porque Estíbaliz ha pasado por muchas áreas, desde las áreas de ventas, ha estado anteriormente en el mundo de la agilidad, en la oficina como responsable de transformación en metodologías ágiles, en Digital Marketing Manager, responsable de e-commerce y sales manager con distintas responsabilidades, con lo cual su diversidad en su trayectoria pues nos ofrecerá una gran riqueza en sus reflexiones. Tenemos con nosotros también a Rafael Fernández Cúndez, director de Talento, Cultura y Aprendizaje en CEPSA, en donde también lleva una larga trayectoria en esa compañía, unos 14 años aproximadamente, ¿no? Y en donde anteriormente ha ocupado también posiciones en recursos humanos como en Société Générale, en Caja Madrid, 6 años, y también es profesor de recursos humanos durante 14 años, lo cual también incorpora esa mirada también académica combinada con la profesional. Tenemos a Carmen Presa, una profesional sobre todo con una larga trayectoria en banca. Te quedan pocos bancos por liderar desde el mundo de los recursos humanos. Carmen Presa en este momento ocupa la dirección en gestión de personas y reconocimiento en Bankinter, donde lleva más de 4 años, pero anteriormente pues, fue responsable del sur de Europa en Citibank y también en BBVA y en Santander, o sea, que es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Fernando Moner, presidente de la Asociación de la Dirección Pública Profesional, una asociación cuyo objetivo es la modernización de la innovación pública como un impulso desde la sociedad civil, una mirada muy interesante del protagonismo de la sociedad civil en el impulso y la modernización del mundo público, del sector público, y también es patrono de la Fundación Novagop. También ha ocupado puestos directivos en diversos gobiernos de las Islas Baleares, ¿no? Y finalmente tenemos a Vicente Sánchez como también anfitrión de esta reunión, como actualmente ocupa la posición de CEO en Wolters Kluwer España, donde, si no me equivoco, llevas 8 años. Y anteriormente también, durante los últimos 18 años, pues General Manager, el Chief Operating Officer en España y Francia, y anteriormente una larga trayectoria también en Prisacom y en el país como Chief Commercial and Marketing Officer. Bueno, pues como todos hemos visto, hay mucha experiencia en esta webinar. Y bueno, simplemente comentar cómo vamos a estructurar esta conversación. Va a ser una conversación muy ágil, va a ser una tertulia, va a ser un debate muy abierto a lo largo de unas 7 cuestiones que vamos a plantear por turno. Todos somos conscientes que yo creo que 2020 ha representado ha sido interesante porque ha representado un punto de confluencia de muchas tendencias que ya venían progresando a lo largo de los últimos años, pero teníamos la sensación que muchas de ellas transcurrían de alguna manera en paralelo, con distintas velocidades, y de repente en el 2020 yo creo que han confluido en un mismo punto y en un mismo momento, ¿no?
Y yo creo que esa circunstancia ha generado una especie de Big Bang, ha hecho saltar no solo por los aires, sino yo creo que nos ha lanzado hacia el futuro muchas cosas que estaban ya en embrión, más adelantadas. Hablábamos de nuevas formas de trabajo, hablábamos, bueno, llevábamos siglos hablando del trabajo en remoto, del teletrabajo, etcétera. Hablábamos de muchas cosas y de repente todas en ese mismo punto, ¡plaf!, ese Big Bang, yo creo que nos ha lanzado a 6 años hacia adelante lo que tenía en estos 6 meses u 8 meses en donde se ha producido todo esto. Yo creo que todos recordamos, arrancamos un 2020 con un trabajo básicamente 100% presencial, podemos decir, vamos, o en un 90 y mucho por ciento. De repente nos fuimos a un trabajo 100% remoto durante muchos meses y además cuando pensábamos que ahí nos íbamos a quedar, y ahora estamos en el debate sobre un modelo híbrido, en donde parece que queremos quedarnos con lo mejor de ambos mundos. No es una disyuntiva, sino una conjunción copulativa en vez de lo y, ¿no? Y sobre todo, yo creo que gran parte de los debates en los que estamos presenciando en estas últimas semanas o en estos últimos meses pivotan mucho en torno a estos dos pilares que comentábamos, liderazgo y cultura. Dos pilares que se retroalimentan, que se necesitan, que se buscan. No hay cultura sin la creación del liderazgo, y el liderazgo busca a su vez también aquellas culturas que considera que encajan y son propicias y son adecuadas para el momento que estamos viviendo. Por lo cual, bueno, pues vamos a pivotar esta conversación sobre todo desde ese punto de vista, liderazgo y cultura, que yo creo que son las cuestiones claves a intentar al menos formular buenas preguntas. Estoy seguro que a lo largo de esta hora y pico pues surgirán más preguntas que respuestas, pero es tiempo más de preguntas y ya la realidad nos irá ofreciendo mayor claridad respecto a las respuestas. Bueno, pues si os parece, arrancamos con la primera cuestión. Tenemos 7 cuestiones, como comentábamos antes, tenemos 7 cuestiones muy interesantes. Hay cuestiones que son múltiples y que yo creo que nos llenará. Además, el otro día lo comentábamos, son cuestiones que nos darían para un máster, pero bueno, ahora solamente tenemos una hora y media, pero podríamos estar días y días y días debatiendo sobre ellas. La primera, de alguna manera, tiene mucho que ver con el título de esta sesión, con el entorno de trabajo híbrido, etcétera, etcétera. Yo creo que todos recordamos que durante los meses más complicados del pasado año, más que cómo teletrabajamos, lo importante es cómo fuimos cuando teletrabajamos, porque fuimos de una manera muy diferente. No era una cuestión solamente material, que nos relacionábamos con una pantalla y trabajábamos desde otro sitio, sino realmente fuimos de manera muy diferente. Cambió un poco nuestra manera de ser. Y además, casualmente, en algunos momentos nos dimos cuenta que esa manera de ser pues tenía mucho que ver con esa agilidad que veníamos llamando desde hacía años y que se resistía y de manera no espontánea, pero forzada por las circunstancias, pues de repente pues nos pusimos a trabajar de esa manera de ser que es ahora en este momento lo que estamos pensando, si esa manera de ser podrá permanecer en este nuevo modelo híbrido en donde se satisfaga lo bueno de la experiencia en remoto y lo bueno de la relación del pasado, de la relación personal que teníamos en el pasado y que ahora también estamos echando mucho de menos, la parte más relacional, la parte más de interacción personal, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esta reflexión, si os parece, le invito a Rafael Fernández de CEPSA que abra un poco este debate. Vamos pasando por un cierto orden hasta la siguiente pregunta y, como os comentábamos, nos podemos interrumpir, etcétera, etcétera. Rafael, cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Yo, coincido plenamente con lo que decías, ¿no? Hemos pasado de un presentismo flexible, ¿no?, de repente al 100% virtual, y esto, pues, hemos dado un salto tecnológico tremendo. Y yo creo que ha traído elementos y consecuencias, algunas positivas, otras negativas, que están un poco conformando el debate que comentabas, ¿no? Yo creo que en positivo, de repente, pues, efectivamente, el debate de la flexibilidad, del equilibrio vida laboral y personal, pues claramente pues está encima de la mesa, ¿no? Yo creo que las personas han descubierto que pueden conciliar, que pueden aprovechar mejor el tema, evitar transportes por la mañana amplios, estar con su familia, formarse, otro tipo de cosas.
y claramente pues tener más control del tiempo, ¿no? Yo creo que esto lleva a un incremento del compromiso, como se ve. Hemos hecho encuesta de satisfacción y la gente parece que efectivamente esto le gusta y por lo visto pues no va a renunciar a ello y tiene que estar encima de la mesa cuando hablemos de cultura y otro tipo de cosas, ¿no? Luego también el incremento de productividad. Yo creo que efectivamente nos hemos centrado más, hemos podido enfocarnos, ¿no? Y también se dice, y hay estudios que dicen que entre un 10 y un 20 y pico por ciento en actividades en las que efectivamente te concentras más, tienes más foco, ¿no? De forma, claro, todo tiene un reverso tenebroso. Pues también tenemos elementos, pues evidentemente hemos querido replicar un modelo presencial en virtual y hemos querido gestionar un entorno que requiere cosas muy distintas con hábitos antiguos, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, efectivamente, pues, hemos llegado a un agotamiento. No sé si os pasará a vosotros, pero lo de la secuencia de reuniones interminables, llegas tarde un minuto a una reunión y parece que es una falta de respeto imperdonable, determinado tipo de dinámicas y yo, vamos, personalmente estamos todos agotados de esta dinámica. Por tanto, hay que repensar, yo creo que la conclusión es que hay que repensar las formas de trabajo y ahí tenemos una excelente oportunidad, ¿no? Tema de contacto social, es decir, que afecta a lo de liderazgo, el tema de la colaboración o la innovación que es necesario que la gente contacte, ¿no? La conexión que necesita el líder generar con sus equipos. Todos estos son debates que encima de la mesa pues nos hacen repensar un poco la forma y que exigen al líder pues capacidades distintas también, ¿no? Yo creo que esto, para nosotros creemos que el modelo híbrido se va a quedar. Yo creo que tenemos una percepción, vamos a poner más el foco en las preferencias personales, ¿no? Y menos en el aspecto institucional del modelo de teletrabajo que teníamos antes, ¿no? Yo creo que efectivamente vamos a poder, yo creo que ajustar mejor a lo que necesitamos. Y yo creo que hay una oportunidad importantísima para repensar formas de trabajo, el aprovechamiento de la tecnología clarísimamente y yo creo que es una gran oportunidad. Fantástico, Rafael. Carmen, te invito a que compartas. Sí, yo estaba pensando que no estoy segura de si fuimos distintos o nos vimos forzados a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? De pronto nos encontramos con que nuestros equipos estaban distribuidos geográficamente. Esto no era nuevo, las multinacionales grandes todas tienen equipos distribuidos geográficamente, pero los teníamos a cada uno en su casa, ¿no? Los teníamos deslocalizados. Nos encontramos con que la relación con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores era distinta, con nuestros clientes también distinta, sobre todo en los primeros meses. Yo no sé si vosotros vivisteis esa sensación que teníamos nosotros de que teníamos que ser muy versátiles, estar dispuestos a cambiar de función, de tareas, desde luego a colaborar transversalmente con otros equipos. Mi equipo de gestión de personas colaboró, os voy a decir, colaboró con el tema de los ICO, por ejemplo, ¿no? Bueno, teníamos que la colaboración transversal en el banco se volvió, digamos, muy capilar, ¿no? ¿Los modelos híbridos van a quedarse? Bueno, pues seguro que sí. Tú decías, Tomás, que muchas de estas cosas ya estaban sucediendo a distintas velocidades. Muchas compañías ya tenían políticas, bueno, de trabajo flexible. Por ejemplo, nosotros en Bankinter lo teníamos en nuestra cultura, no en nuestras políticas, ¿no? Lo que nosotros nos planteamos, ¿no? Después de esta primera etapa de confinamiento, digamos, duro de esos primeros meses, es que nosotros no queríamos tomar decisiones en medio de la emergencia sanitaria. Nos parecía que lo que estaba pasando era producto de dar respuesta a una situación muy concreta y no queríamos y no queremos precipitarnos a la hora de valorar cómo deben de ser esos modelos híbridos en el banco. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, a nosotros nos gusta medir lo que hacemos, ¿no? Para saber qué impactos estamos alcanzando. Y bueno, a nadie se nos escapa que ahora mismo todavía tenemos una parte de la plantilla trabajando en remoto por razones sanitarias. En nuestro caso, el 50% de servicios centrales, la red está trabajando presencialmente al 100%. Y bueno, a pesar de esta situación, lo que decidimos fue establecer una serie de pilotos de esos modelos híbridos en distintos equipos naturales con distintas actividades. Y desde el mes de septiembre estamos midiendo. ¿Qué medimos? Medimos indicadores de su actividad o indicadores de negocio. Medimos calidad. Nosotros medimos calidad en el banco semestralmente. ¿Qué pasa con la calidad en esos equipos? ¿Cómo les perciben otros equipos? Medimos clima. Medimos experiencia de empleado, medimos cómo son valorados los líderes, ¿no? Los gestores de esos equipos. Y está siendo interesante porque esas mediciones van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo cual nos confirma que
bueno, que hay que esperar un poquito, ¿no? A la hora de tomar decisiones sobre cómo va a ser el futuro, porque es verdad que es muy importante lo que necesiten las personas, lo que necesitemos cada uno de nosotros, ¿no? Para tener la mejor vida personal y profesional posible, pero nosotros queremos hacer lo mejor para nuestros clientes, para el banco y para las personas que formamos parte del equipo Bankinter. Entonces, medir es, digamos, es un poco nuestra obsesión, ¿no? Tener una línea base sobre la que podamos construir. Y bueno, y el liderazgo, es posible que en el liderazgo sí empezaran a asomar o a ponerse de manifiesto que los valores de la mentalidad ágil, y no hablo de las metodologías, hablo de los valores, pues sí tenían un peso, ¿no? Esa capacidad para no hacer microgestión, para dar autonomía a los equipos, bueno, aunque creo que hubo una primera fase, esos primeros meses en los que creo que nuestros equipos nos pedían que fuéramos muy directivos, ¿eh? Luego eso ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de este año. Fantástico, Carmen. Muchas gracias por tu primera reflexión. Estíbaliz Padilla, buenos días. Pues buenos días a todos. Y yo la verdad que coincido plenamente tanto con la reflexión que ha hecho Rafael como justamente, por ejemplo, con esta última que acaba de hacer Carmen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, habíamos emprendido una transformación hacia la agilidad, ¿no? Allá por el año 2016 y entendiendo esa agilidad, precisamente como comenta Carmen, no tanto las metodologías, los POSIs, etcétera, sino un poco la mentalidad, ¿no? de colaborar transversalmente, de romper silos, de poder trabajar en ciclos más cortos con objetivos definidos, de empoderar y dar confianza a las personas y autonomía. Y entonces un poco también lo que vimos es que la pandemia y la crisis aceleró todo esto que nos estaba, digamos, un poco costando tanto empujar y demás, lo aceleró también por necesidad y por supervivencia. Y un poco también lo mismo en los estilos o en la forma de dirigir, ¿no? Un poco vimos que los managers también pues se acercaban de alguna manera más a los equipos, aumentaban, por ejemplo, el contacto, las conversaciones. De hecho, nosotros también hemos estado midiendo y, por ejemplo, una de las cosas que más ha subido, ¿no? Durante la época de pandemia es, digamos, lo que era el feedback asiduo del manager, ¿no? La gente ha sentido a las personas más cerca. Pero es verdad que ahí también coincido con Rafael plenamente en que claro, ahora nos hemos ido, yo creo, que a un efecto un poco péndulo, ¿no? Digamos, ese tema de estar todos 100% en casa, como estábamos trabajando, dándolo todo, etcétera, nosotros ya empezamos a ver el año pasado que no era del todo sostenible, ¿no? Y que ese modelo, en un periodo largo de tiempo, ponía en riesgo ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo cosas que tienen que ver también con el performance colectivo, ¿no? O sea, las ideas, la generación de ideas, la innovación, veíamos que eso no era, digamos, un poco, que esta forma de trabajo 100% virtual podía hacer que el performance colectivo no fuera todo lo óptimo que tenía que ser. Y luego también temas, por ejemplo, ya no hablemos de salud, ¿no? La gente, o sea, lo de la fatiga pandémica es verdad, o sea, estaba cansada de tanta hiperdigitalización. Fernando, buenos días y encantado de tenerte en este debate. Sobre esta cuestión, ¿qué tal? ¿Cuál sería tu primera reflexión para compartir? Hola. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Básicamente es, no tanto hemos sido diferentes, sino hemos tenido que ser, ¿no? Un poco diferentes, ¿no? Como sabéis, en la Asociación de Dirección Pública Profesional hay multitud de, digamos, de asociados y asociadas de muchas organizaciones muy diferentes y en todas yo creo que ha habido algo que ya se ha dicho, digamos, hubo un primer momento en el que todos tuvimos que, bueno, que salir del paso, ¿no? De aquel cambio brutal que nos pilló, pues, sin equipamientos, sin ninguna manera de organizarnos fuera de las tradicionales y tal. Y al principio fue una sensación muy brusca, ¿no? Una sensación muy poco confortable para todos, absolutamente para todos, ¿no? Para las personas empleadas públicas, para sus directivos, para las organizaciones y para los ciudadanos. Para los ciudadanos, hay que decirlo también, lo hemos visto como en los primeros momentos fue, digamos, salir adelante como se podía. Y bueno, como decía, ese primer momento, que lo habéis señalado también en una intervención anterior, luego se pasó a una etapa, bueno, mucho más organizada, donde hubo equipos que ayudaban a personas que no tenían
las habilidades necesarias para trabajar desde casa a incorporarse rápidamente a ese nuevo escenario, ¿no? A esa nueva manera de trabajar. Y efectivamente los directivos también tuvieron que acostumbrarse, en muchos casos, en las administraciones, como yo creo que en casi todas las empresas medianas y grandes, hay una cultura presencial, ¿no? Que seguramente luego hablaremos de ella, que costó romper, pero yo creo que efectivamente hemos logrado en estos momentos finales una situación que es mejorable desde luego, ¿no? Una situación en la que sí se está viendo las ventajas de ese modelo híbrido, ¿no? de ese trabajo online, pero también manteniendo espacios de encuentros personales, y yo creo que ese va a ser el futuro. Yo espero que sea ese el futuro, ¿eh? Ojo, también tengo que decir que en algunos lugares hemos visto algunas señales que a mí me preocupan, ¿no? Yo soy fuertemente defensor de ese modelo híbrido, ¿no? Del trabajo online, y hemos visto como en algunas áreas algunos jefes a la antigua están deseando recuperar la presencialidad, y esto me preocupa. Lo apunto solamente como una posible amenaza a medio plazo. Sí. Sí. Bueno, es un tema. Ahora volveremos a un poco como derivada de esta primera cuestión con un par de cositas para rematarlo. Muchas gracias, Fernando. Vicente. Bueno, yo desde mi punto de vista y en ese sentido no desempeño una función como la vuestra, sino que tengo una posición ejecutiva en una compañía, con lo cual tampoco me estoy ocupando específicamente de estos temas, pero sí quiero transmitir mi visión también como responsable de una empresa con mucha gente, ¿no? Yo creo que claramente la pandemia nos sacó de un espejismo laboral. Nos decíamos que vivíamos en un entorno volátil y vendíamos siempre el entorno volátil, pero en el fondo yo creo que nos sentíamos muy robustos, invencibles, predecibles, trabajamos con parámetros inalterables y la verdad es que la transformación pues era un concepto muy manido, pero con lindes que efectivamente eran muy borrosas. Yo creo que la crisis de marzo, además de hacer trabajar con métodos distintos, nos hizo, yo creo un poco lo que comentabas antes tú, ser más humanos, ¿no? Yo creo que teníamos por nosotros, por los nuestros, teníamos un contexto especialmente al principio de casi ciencia ficción, ¿no? Y nos dábamos cuenta, sin embargo, que los negocios tenían que seguir funcionando al mismo ritmo, con independencia de que la pandemia hubiera llegado, ¿no? Teníamos que reinventarnos totalmente, no solo en los métodos digitales de trabajo, sino también en la forma de liderar, de motivar, de dinamizar, de dirigir personas. Antes hablábamos de la forma de liderar. Yo creo, siempre he sido muy partidario a lo largo de mi trayectoria profesional, el liderazgo emocional, la gestión emocional, yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de los líderes de este país y aquí hemos tenido que, efectivamente, utilizar muchísimas claves emocionales para gestionar los equipos, muchísimas. Hemos cambiado la percepción de nuestros empleados, la percepción también de nuestros clientes. Por primera vez han pasado a ser personas y nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones necesitaban nuestra ayuda desinteresada y se la hemos tenido que dar. Y yo creo que esa personificación ha sido importante. Yo creo que la adversidad en cierto sentido nos ha aproximado, como un rebaño un poco asustado, especialmente al principio, ¿no? Y la gente ha sido muchísimo más abierta, ¿no? Y lo que al principio fue reacción, pues ha pasado a hacer acción transcurrido poco tiempo y hemos empezado a desplegar, yo creo, como decía Carmen, no ha sido nada, las cosas están cambiando mucho, es difícil tomar decisiones definitivas, porque yo creo que incluso las percepciones, todavía seguimos en pandemia, las percepciones siguen muy influidas por la propia pandemia. Ya veremos una vez que superemos la pandemia, que haya la suficiente vacunación, que el tema lo demos por terminado, cuál es la mentalidad realmente de la gente y a qué modelo volvemos. Yo, comentabas antes el tema de la agilidad, no sé si hemos llegado a ser más ágiles, honestamente. Creo que sí hemos sido más humanos, si tengo que definirlo, más que ágiles. Yo creo que antes se funcionaba en agilidad y hemos tenido que sacar la cabeza como hemos podido, pero no creo que hayamos trabajado de una manera más ágil. Hemos utilizado los métodos que teníamos, que han sido distintos que los métodos personales, pero que no dan más agilidad. Lo que sí creo que hemos ganado una dimensión humana que creo que es importante mantener. Y efectivamente, en cuanto a la hibridación, pues yo no voy a contradecir nada de lo que habéis dicho. Creo que hay que tomar decisiones transcurrido el tiempo. Creo que la hibridación efectivamente ha venido para quedarse. Todos nos hemos dado cuenta que era más posible de lo que pensábamos que lo era. Y bueno, pues yo creo que acabaremos en lo que algunos estamos llamando structure commuting, que es lo que se llama, es decir, fórmulas híbridas de tiempo flexible. Creo que va a reconfigurarse el espacio de las oficinas por completo. Van a desaparecer esos puestos dedicados con la planta, el poto, la foto de familia que teníamos. Y yo creo que vamos a aprovechar el tiempo en oficina para redistribuir el trabajo de una manera muy distinta y asignar trabajos de naturaleza muy diferente a lo que veníamos haciendo cuando trabajamos más o menos presencialmente. Y vamos también a explotar mucho más el tiempo de trabajo personal en casa, lo vamos a explotar de forma distinta o con una conciliación distinta y teniendo fórmulas pues híbridas, mixtas, que están todavía, yo creo, sin definir. Yo por lo menos no las he definido ni quiero definirlas todavía, quiero que pasen unos meses
En nuestro caso, a diferencia de lo que veo que estáis haciendo algunos, en nuestro caso llevamos 15 meses sin pisar la oficina, ¿eh? O sea, nosotros toda la plantilla no hemos pisado la oficina, lo tenemos absolutamente prohibido por la multinacional, porque la multinacional se basa en parámetros país y los parámetros país nuestros pues no son precisamente halagüeños ni buenos, ¿no? Con lo cual no tenemos ni fórmulas del 50 ni del 40. Todos llevamos 15 meses trabajando a distancia, con lo cual soy un buen cobaya también para demostrar lo que es el trabajo plenamente a distancia. Fantástico. Hemos terminado la primera pregunta, pero me gustaría hacer un par de cuestiones derivadas de esta antes de pasar a la siguiente. Os pregunto a todos sobre 3 temas como muy puntuales y os agradecería un poco la brevedad para que podamos hablar de muchas cosas. La primera tiene mucho que ver con, y además ha salido un poco de vuestras intervenciones, hay bastantes estudios en las últimas 2 o 3 semanas muy amplios a niveles globales en donde coinciden en que hay una expectativa por parte de mucha gente, de muchos empleados, a ver cómo queda esto desde el punto de vista de organización del modelo híbrido, porque la expectativa es que se mantengan por lo menos 2 o 3 días a la semana y que si no ven que esa expectativa está satisfecha, se irán. La primera pregunta es, ¿consideráis que en este momento puede ser un elemento diferenciador más que en la atracción, sí, en la retención y evitar que se vayan? La segunda cuestión que comentaba también Carmen en la hora de la medición, parece que en este momento del diseño del modelo híbrido los datos son fundamentales. No trabajar con suposiciones, sino trabajar con datos, porque los datos nos van a marcar una tendencia. Y el tercero, que lo estabais comentando también, has cerrado ahora, Vicente, es el tema del fairness, de la equidad. Evitar que haya una falta de homogeneidad en el diseño de estos nuevos modelos y que dependa un poco del estilo de cada directivo, y eso genera que los del departamento de al lado, del piso de al lado, dicen, pues esto sí que lo tienen y nosotros volvemos al 19. Tiene que crear una sensación de inequidad. De manera muy rápida y sin el primero que quiera intervenir con alguno de estos puntos antes de pasar a la siguiente, para ir tocando todo lo que vayamos pudiendo. Pues ¿Alguno de si vosotros queréis? Rafael. Bueno, perfecto. Nosotros, los 3 puntos, bueno, perfecto. En el tema nosotros pensamos que esto efectivamente va a tener que incorporarse a la propuesta de valor de la compañía. Eso es un elemento claro. Yo creo que la gente espera y luego en nuestro caso lo hemos medido. Hemos hecho encuestas durante estos distintos momentos de pandemia y lo que vemos es que hay una demanda clara por el incremento del teletrabajo. O sea, el teletrabajo como fórmula mucho más flexible. Y lo que yo he visto también es una evolución en la mentalidad de los profesionales, de la dirección sobre todo, en este sentido, que antes estaba muy acotada a un modelo muy institucional, pues esto forma parte de una negociación, etcétera, de una especie de nice to have, pero ahora claramente estamos planteando modelos mucho más flexibles, que dependiendo de los puestos de trabajo, dependiendo de las características del modelo de operación, puede haber equipos muy distintos con distintas modalidades. Y esto yo creo que lo que está claro es que la flexibilidad sí la vamos a incorporar a la propuesta de valor, ¿no? En cuanto a la primera pregunta. Paso la primera pregunta a otra persona y así vamos. Sí, exacto, para que vayamos. ¿Alguno de vosotros sobre alguno de estos datos? Has mencionado el tema de homogeneidad, ¿no? Sí que yo creo que sí que tenemos que contar con un cierto marco. Y fijaros que yo os decía que en Bankinter la flexibilidad está más en nuestra cultura que en nuestras políticas. Pero si vamos a ir avanzando en el mundo de los modelos híbridos, sí que tiene que haber un marco que ayude a los gestores de los equipos y a los líderes a trabajar con una cierta equidad interna. Creo que será necesario. Sí, para evitar ese sentimiento de agravio comparativo, ¿no? Sí, porque si no tendremos un problema de retención en los equipos que todos a lo mejor se quieren a trabajar con el mismo equipo, jefe. ¿no? Con el mismo jefe. Exacto. Estupendo. Además, esto creo, Tomás, una componente yo creo que es muy importante, es que yo creo que es verdad que en este país, no quiero ser provocador, hay veces que tenemos un cierto efecto manada, ¿no? Entonces ahora, quiero decir, también estamos todos basculando de la otra, hemos pasado del miedo, de la sensación esta de vulnerabilidad que comentaba antes, ahora de repente, como todo el mundo dice que hay que volver a un modelo híbrido, pues todos hibridamos, ¿no? Entonces parece que vamos siguiéndolo. Aquí lo que realmente es muy importante de cara a la equidad es que yo creo que los primeros ejecutivos de las compañías efectivamente estén muy convencidos de que esto es así, ¿eh? Más allá de la moda que ahora se produce, porque esto es la tendencia, hablamos todos de parece que si no hablas de híbrido ahora, pues estás fuera de moda, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante
que, sin embargo, analicemos mucho nuestras organizaciones, cada uno tenemos problemáticas distintas, no todo puede tener el mismo peso, hay ocasiones que hay gente que necesita redistribuir mucho trabajo, necesita más contacto personal. Creo que se trata, yo creo, incido un poco en lo que decía antes Carmen, que me parece un punto muy importante. Creo que las cosas hay que ir midiéndolas y analizándolas y no precipitarse. Y ahora hay el riesgo de tomar decisiones muy precipitadas, no diseñando modelos desde arriba, que yo creo que es importante, y generando ese agravio que decías. Creo que el que haya un modelo diseñado desde arriba, muy pensado y con tiempo. En general, el tiempo yo creo que es muy importante y no precipitarse. Sí. Muy bien, ya estamos haciendo algunas preguntas, ya te adelanto, pero que lo dejaremos para el final, Carmen, que alguien nos pide que si luego puedes ofrecer algunos datos de estas catas que estáis haciendo, pero esto lo dejamos un poco ya más para el final para seguir el orden. Pues si os parece, pasamos a la segunda, que tiene que ver también, esta segunda cuestión, esta segunda ronda, con lo que estábamos comentando de un mayor humanismo, que quizá ha caracterizado estos meses, obviamente porque ha sido una crisis humanitaria, ¿no? No ha sido una crisis geopolítica, financiera, de energía. En este caso ha atacado a los pulmones de las personas y yo creo que es lo que ha caracterizado este tiempo que estamos viviendo. Y en donde también habíais apuntado pues que se ha trabajado pues con una mayor confianza. Hemos estado forzados, no veíamos a nuestra gente a nuestro alrededor, al menos presencialmente, con lo cual teníamos que confiar, hemos tenido que conceder mayor autonomía, menos control y supervisión directa, menos micromanagement. Bueno, y esto de alguna manera, vinculándolo a uno de los temas de nuestro debate sobre cultura, ¿creéis que ya se ha consolidado lo suficiente como para notar una evolución cultural significativa respecto a los modelos 2019? Y como alguno de vosotros comentabais, hay riesgo no tanto de involución, sino de desaprender aquello que de cierto valor ha tenido esta crisis, que ha demostrado que hay maneras mejores, al menos en algunos aspectos. ¿Creéis que ya que su impacto en la cultura ha sido significativo, ha sido muy diferenciador respecto a hace 12 meses, con lo que cuesta gestionar el cambio de una cultura, de una organización? Si te parece, Vicente, y así vamos un poco en orden inverso. Bueno, yo creo que has planteado muchos temas. Yo creo que es cierto que la mayor preocupación por las personas ha tenido repercusiones claramente positivas, no lo he comentado antes, ¿no? Yo creo que humanizar y emocionalizar las organizaciones tiene siempre un impacto innegable sobre los beneficios económicos porque aumenta el compromiso, que eso yo creo que es un tema que es evidente, ¿no? Y la responsabilidad de los equipos, que también comentábamos antes, que está vinculado yo creo un poco a la autonomía, ¿no? El deseo un poco de imponerse ante las dificultades y no cabe duda de que la forzada transición digital yo creo que ha aportado también elementos pues también de eficacia. No sé si de agilidad, insisto, pero sí hemos sido más eficaces en ciertos sentidos, ¿no? Pero creo que también hemos tenido retos bastante importantes y retos por delante que son cómo suplir la ausencia de comunicación informal, que es tan importante en los esquemas de relación de los individuos latinos, como somos nosotros. O sea, trabajamos en un país en donde se pide mucha piel, ¿no? Entonces, quiero decir, toda esa comunicación informal es una fuente de información importantísima que en este momento pues, es muy difícil de suplir, ¿no? Cómo compatibilizar los horarios, hacer una distribución efectiva del trabajo de forma que la gente que tiene que estar junta pueda estar junta, mantener alineados a los empleados en torno a la estrategia. Esta ha sido una parte importantísima porque yo creo que en la comunicación informal transmite mucho la estrategia de la compañía y ha habido que reforzar muchísimo. Yo me he pasado haciendo town hall meetings con los empleados constantemente, cuando realmente antes seguramente veías a los empleados 2 veces al año, ¿no? Y ahora pues realmente cada 15 días, cada 10 días tenías que estar comunicándote con los empleados, transmitiendo estrategia, porque si no tienes el riesgo de que estén en compartimentos estancos. Yo creo que cómo resistir la fatiga de las reuniones, bueno, una serie de problemáticas. Yo creo que lo que comentabas antes de que ha habido más autonomía, yo tampoco te sabría decir si efectivamente, Carmen comentaba antes un tema que yo creo que era muy claro, que al principio seguramente se intentaba ser más directivo y luego se ha dejado más autónoma a la gente. Pero yo creo que en cualquier caso se han construido microestructuras de supervisión, ¿eh? O sea, yo creo que la gente supervisa muchísimo y supervisa muchísimo más que antes. O sea, lo que pasa es que lo hacemos digitalmente, hay reuniones diarias de los equipos reportan mucho más frecuentemente, por lo menos en nuestra organización, que es una forma también de sentirse, no sé si protegidos, pero también de sentirse más alineados. Y yo no diría que en ese sentido han tenido más autonomía que la que han tenido cuando están trabajando en la oficina. Yo creo que hay gente que trabajando en la oficina manifiesta también comportamientos bastante autónomos, ¿no? Yo creo que esta cierta autonomía que podemos haber ganado se mantendrá,
Yo no creo que lo ganado se pierda y precisamente lo que tú comentabas antes. Los modelos híbridos lo que nos tienen que permitir es precisamente obtener lo mejor de ambos mundos, hacer compatibles la flexibilidad y la autonomía del trabajo con los beneficios que también para nuestra motivación, psique y también para la calidad de nuestras funciones se deriva de las interacciones naturales, formales e informales que tenemos con la gente que nos rodea cuando estamos en la oficina. Claro. Muchísimas gracias, Vicente. Fernando. Sí, bueno, yo creo que hemos vivido un incremento del autocontrol, ¿no? En primer lugar, ¿no? Yo creo que la gente ha asumido totalmente la responsabilidad de, digamos, de hacer su trabajo y más que su trabajo, es decir, porque ha hecho funciones, como sabéis, en las administraciones públicas, el hacer funciones que no te tocan, pues es muy complicado porque hay un proceso, es muy largo y tal. Sin embargo, he visto los ejemplos cercanos que tengo, cómo se han asumido funciones que no le correspondían con absoluta naturalidad. Por tanto, ha habido más control, autocontrol, más generosidad, más cooperación. Yo creo que hemos visto ejemplos magníficos, ¿no? Es una pena que haya sido en medio de esta catástrofe, ¿no? Porque no nos ha dado tiempo a disfrutar de todos esos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que este webinar viene muy bien, porque justo ahora el reflexionar sobre eso y compartirlo, ¿no? Y el decir, bueno, lo hemos superado este reto, ¿no? Lo hemos hecho bien. Ahora tenemos que hacer ese aprendizaje, ¿no? De todas las experiencias y lanzarlo, ¿no? Y generalizarlo, pero yo creo que en esa línea, digamos, del control, del autocontrol y tal, yo creo que hemos superado la prueba. ¿Y crees que se permanecerá en el tiempo? Yo creo que, a ver, ahora este tipo de trabajo, el modelo híbrido yo creo que ya lo vemos como una parte del salario, ¿no? De cada una de las personas. En la medida que esto se mantenga, efectivamente, yo creo que las personas van a seguir dando este buen rendimiento, ¿no? Individual y corporativo. Espero que sí, que se mantenga. Yo soy un fanático de como os decía, ¿no? De este modelo híbrido y espero que sí, pero ojo, digo, escucho amenazas. Lo tengo que decir. Sí, sí, la encrucijada. ¿Volvemos al pasado cierto o nos vamos al futuro incierto, ¿no? Pero bueno, Estíbaliz, te recuperamos de nuevo. Yo creo que ahora ya te tenemos. Ahora sí, ¿no? ¿Me oís bien? Ahora vale, ya has vuelto. Muy rapidito y solamente por complementar lo que han dicho Fernando y Rafael. Yo creo que es un poco como el cangrejo, ¿no? O sea, hemos dado un paso, digamos, hacia adelante muy importante y yo por lo menos sí pienso que quizá, digamos, con la vuelta quizá a la presencialidad que se está haciendo y demás, pues va a haber, digamos, un cierto retroceso, ¿no? Pero yo creo que el neto en sí va a ser positivo y que va a haber un avance, por supuesto, mucho mayor, digamos, de lo que hubiéramos conseguido, digamos, si no hubiéramos tenido este efecto de la pandemia. Entonces sí que creo que va a haber un neto positivo. Y creo que también un poco los retos que tenemos ahora por delante, ¿no? Y que trataba también un poquito de decir en la intervención antes, al final, es que queremos quedarnos con lo mejor de los dos mundos, pero hay cosas encima de la mesa ahora mismo, como es todo el tema de o sea, lo que es la cultura, ¿no? Ese pegamento invisible que nos une como colectivo, etcétera, cómo mantenerlo en este modelo híbrido. Y también un tema, porque yo creo que en muchas organizaciones se empieza a ver también el riesgo que puede haber en el performance colectivo de la organización, ¿no? Y cómo, digamos, un poco asegurar eso a la vez de que ofreces a los empleados un modelo, digamos, flexible y que se ha demostrado también eficaz, ¿no? Pero eso es un poco como lo veo. Estupendo, muchísimas gracias, Estíbaliz, y bienvenida al equipo. Gracias. Carmen, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estaba pensando por un lado en lo que estabais hablando, la mayor preocupación por las personas. Yo, que como tú decías, he trabajado en una serie de bancos, pues creo que desde el punto de vista de las personas estoy en la mejor entidad posible, ¿no? En Bankinter decimos que nuestros pilares, los pilares de nuestra cultura son las personas, la calidad. Os decía que nosotros medimos calidad interna y externa recurrentemente, la innovación y la tecnología, ¿no? Y Estíbaliz, creo que era Estíbaliz quien decía que, bueno, que para innovar parece que tenemos que estar más cerca, ¿no? Hay una cuestión casi de piel, ¿no? En el tema de la innovación. Bueno, yo creo que claro, nuestra cultura está evolucionando, lógicamente, ¿no? Y con las personas en el centro, pero es que esto no es de ahora, esto ya estaba antes presente.
Sí que me viene a la cabeza cuando se escucha ese concepto de resiliencia, ¿no? Esos metales que sufren una agresión y se expanden o cambian su forma y luego poco a poco vuelven a su ser. Yo creo que estamos en ese poco a poco, vuelve a su ser. El tráfico todos los días empieza a indicarnos, ¿no? Que quizás estamos volviendo un poquito a lo de antes, ¿no? La cuestión es, yo creo, cómo acompañamos a nuestras personas en este proceso, ¿no? Hemos hablado mucho de transformación, veníamos hablando mucho de transformación, veníamos hablando mucho de entornos de incertidumbre, cómo les acompañamos, cómo de verdad están en el centro de este proceso. Y la verdad es que nosotros justo antes de la pandemia, en noviembre del 19, pusimos en marcha un programa de transformación cultural, la verdad que muy ambicioso, que tenía el objetivo de promover pues la digitalización de todos nosotros, ¿no? Nuestros conocimientos, un cambio conductual, las habilidades de nuestros líderes. Y es curioso, a nosotros nos gusta, os lo decía, nos gusta hacer pilotos y medir, ¿no? Medir qué estamos haciendo, medir qué pasa, medir qué tenemos que corregir. Y lanzamos un piloto muy grande de este programa que se llama Bidigital, y estoy segura de que a lo largo de esta conversación mencionaré este programa varias veces. Lanzamos un piloto dirigido a 1000 personas, a 3 organizaciones. Nosotros llamamos organizaciones a lo que en otras entidades se llaman territoriales, ¿no? Bueno, lo que percibimos es curioso, ¿no? Cuando nos tuvimos que meter en casa es que estas personas estaban un poquito mejor preparadas para acometer las nuevas formas de trabajar, ¿no? Porque ya habían iniciado un proceso con una serie de herramientas que poníamos a su disposición para mejorar sus conocimientos, sus habilidades y sobre todo sus conductas digitales, ¿no? Poner a las personas, digamos, esa preocupación por las personas, aparte del bienestar emocional y de la cercanía a las personas que ha sido necesaria en esta gestión que hemos tenido que hacer este año, creo que también requiere dar herramientas a las personas, ¿no? En este caso yo, bueno, os hablo de un programa que es en este momento muy, muy capilar porque llega a los 5.000 empleados que tenemos en España. Dar herramientas para navegar, ¿no? Porque nosotros lo vimos con claridad, aquellos colectivos que habían estado en el piloto de este programa de transformación cultural, bueno, acabábamos de empezar, lo habíamos lanzado en noviembre, pero fijaros, de noviembre a marzo habían pasado ya una serie de meses y se percibía que había otra forma de afrontar la situación, ¿no? La verdad es que fue un aprendizaje, una experiencia bonita. En este caso, la tecnología está siendo un nuevo impulsor en el cambio cultural hacia este modelo híbrido, ¿no? Muy bien, y cerramos esta ronda con Rafael. Yo creo que lo que hemos vivido, la crisis que hemos vivido es una crisis que impacta profundamente lo emocional y lo emocional perdura, no es una crisis económica, esto ha sido una crisis muy complicada y yo creo que lo estamos viendo pues en la demanda, lo decíais antes, ¿no? De la empatía o la conexión que estamos pidiendo a los managers, ¿no? Estamos pidiendo que se preocupen más, que tengan más conversaciones, que estén más atentos y bueno, a algunos les sale de forma natural y a otros no tanto, ¿no? También estamos viendo que aparecen temas en las organizaciones, departamentos de bienestar, ¿no? Parece que el bienestar, el well-being, ¿no? Se ha puesto también de moda y que necesitamos preocuparnos por la salud mental, física, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo también, sino también como importante lo hemos visto cuando qué hace mi compañía, qué hace mi empresa para impactar en la sociedad, ¿no? Los temas comunitarios, cómo ha reaccionado mi empresa, cómo ha actuado frente a la crisis. Y hay gente que ha entrado en crisis personal al ver que su empresa pues, no ha sido capaz de reaccionar conforme a los propósitos o a los valores que tenía encima de la mesa, ¿no? Yo creo que hay cosas de estas, ¿no? Yo diría que, y totalmente de acuerdo con Carmen y con Estíbaliz, creo que tenemos que ayudar a hacer esto sostenible. Hay que ayudarle a los líderes, en este caso, y a las personas a que estos comportamientos que estamos viendo que aparecen, no desaparezcan con lo presencial, sino que se asienten. Y eso necesitamos repensar un poco la forma en que estamos trabajando. Porque como volvamos a lo presencial y retrocedamos, yo creo que vamos a tener una especie de disonancia, ¿no? Yo creo que mucha gente ha improvisado durante la pandemia, hemos intentado poner en marcha cosas, pero para que sea sostenible hay que ayudar a las personas claramente a que esto hay, pues, hay mucho de aprendizaje, hay mucho de mensajes, tiene mucho que ver con el cambio de sentar una cultura nueva, ¿no? Os voy a hacer una pregunta muy rápida, y un sí o un no, un poco para rematar este punto que estábamos tocando. Si este impulso a una mayor humanización de esta experiencia, yo no me atrevo a llamar cultura, pero creéis que puede al final consolidarse en una cultura más humana, mucho más centrada en las personas, casi con un sí y un no, para decir a ver qué sale
en esta cata rápida, en vuestra opinión? ¿Es un pronóstico muy arriesgado? O sea, aquí puede pasar lo contrario. A ver, Carmen, que te estás sonriendo. Seguro que sí. Quiero decir, siempre hay Sí, espacio para la mejora, ¿no? Seguro que sí. que se quedará más, ¿no? Que nos llevamos cosas buenas. Genial. Vicente. Sí, yo creo que sí, y además debería ser así. Es decir, o sea que no hay duda. Tenemos que conseguirlo, vamos. Fantástico. Fernando. Yo espero que sí. Rafael, que estabas tocando este tema. Absolutamente sí. Nosotros incluso tenemos un valor ahora que estamos cambiando los valores que se llama caring, que se llama cuidar a las personas. O sea que incluso lo estamos institucionalizando. O sea que seguro que sí. Creo que sí. Estíbaliz, contigo cierre. Y nosotros también absolutamente sí. Sí, vemos O sea, que va a ser imprescindible en esta propuesta de valor y también como organización y para dar propósito a las personas. Fantástico. Sería un buen titular para mañana, ¿no? En la prensa, a 4 columnas. En nuestros mundos de organización, las organizaciones serán más humanos. Respecto a este tema, y antes de pasar al tercero, que también ya lo habíais apuntado sobre el propósito, vamos a ver un poco si ha habido esa coherencia y si el propósito ha ganado terreno. El otro día, muy recientemente, hemos echado de menos, ha salido como consecuencia de un estudio reciente, que la innovación derivada de la interacción con redes externas fuera de nuestros ecosistemas de empresa. O sea, ha habido una paradoja, nos hemos acercado mucho a nuestra gente, obviamente la pantalla ha acercado, si se ha sabido manejar, dentro de nuestros espacios se ha acercado mucho el tema, pero nos hemos dejado de relacionar en esas interacciones informales, casuales, con otras personas, con otras organizaciones, que eran un poco el punto de ignición para la creatividad y para la innovación. Y parece que eso se nos ha caído un poco. ¿Creéis que dentro del nuevo modelo híbrido se podrá recuperar, volver a salir fuera de nuestros ámbitos más habituales? Entonces, otra pregunta breve, bueno, un poco larga, pero os pido una pregunta breve con una impresión. Parece ser que eso, que la innovación y la creatividad ha sido un poco la sacrificada. Yo creo que sí. O sea, seguimos estando en una situación sanitaria complicada, ¿no? Algunos estamos esperando que nos llamen para ponernos la vacuna en estos días, ¿no? Pero sí es una situación complicada en la que hay que seguir manteniendo distancia social, llevar la mascarilla, en la que por mucha piel que quieras buscar, bueno, pues Sí. y esas interacciones fuera de, digamos, fuera de tu entorno del día al día se pueden hacer en remoto también y con la tecnología, ¿no? Pero sí que es verdad que hace falta de las dos cosas, ¿no? Esa hibridación, no sé en qué proporción. Y bueno, yo creo que hay algunas cosas que volverán, digamos, a un punto que nos conducirá a tener esos encuentros, ¿no? Genial. Muy bien. Oye, pues vamos a pasar a la tercera, que ya lo habéis también anticipado. Perdona, alguien quería... Perdona, Fernando. Yo quería, bueno, decir que tu valoración me pareció muy, muy interesante, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Con esas redes informales. Me parece un apunte muy, muy interesante. Y solo quería añadir que justo en este periodo ha salido una noticia muy interesante en temas de innovación pública, y es que la Federación Española de Municipios y Provincias ha puesto en marcha, en este tiempo tan difícil, tan duro, precisamente su premio a la innovación de gobiernos locales, con lo cual, bueno, no todo ha sido un desastre, ¿no? En este tiempo, en materia de innovación, sino que han aparecido, digamos, vectores, como este que ha puesto la FEM en marcha, que yo creo que va a tener mucho recorrido. Fantástico, muy buen apunte. Muchísimas gracias, Fernando. La siguiente cuestión que me gustaría que abordáramos es sobre el papel que realmente, sobre todo en los primeros meses, muchas de nuestras empresas asumieron encarnando lo que veníamos hablando, el propósito, ¿no? Ese propósito que le da una cierta trascendencia a nuestro significado de trabajar todos los días y que sale fuera de las fronteras corporativas para ayudar a la sociedad. Y ahí se vio claramente que muchas empresas se gustaron, que a mucha gente le gustó cómo su empresa estaba saliendo al terreno de juego a ayudar en lo que podían, y se encontró realmente un significado muy claro a lo que significaba el propósito. ¿Creéis que desde este punto de vista, que hablamos tanto de propósito, esta experiencia ha reforzado ese sentimiento, esa aspiración, y que puede consolidarse y comprometer en esa coherencia? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que aquellas
organizaciones que han sido coherentes respecto a su propósito han salido reforzadas y aquellas que, bueno, el propósito de alguna manera una declaración teórica y no se ha visto esa congruencia, pues han salido un poco tocadas. ¿Cómo valoráis, mi pregunta es, cómo valoráis la declaración de propósito, el concepto de propósito, no tanto como resultado de lo que ha pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro? Si va a seguir siendo algo muy útil, algo poderoso, algo vigoroso y robusto, algo vivido y que sea un elemento de diferenciación. Empezamos nuevamente ahora por Rafael para dar otra vez la vuelta en el orden. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hemos visto es que hay una conexión emocional muy clara. Entonces, si tu propósito, si eres íntegro, ¿no? Si haces lo que dices, pues refuerza esto. Y yo creo que nunca se ha hablado tanto de propósito como ahora, ¿no? Parece que las compañías están todo el mundo intentando refrescar, renovar el propósito. El propósito es importante no solo por un tema estratégico, sino porque también te da eso. Lo que pasa es que le da también trascendencia. Es decir, cuidado con no comportarte conforme a lo que dices y eso yo creo que es un elemento que nos hace tener bastante cuidado, ¿no? Yo creo que es muy importante la conexión. Luego, nuevas generaciones le dan un valor, si haces análisis de los drivers de atracción, etcétera, el tema del propósito atrae mucho. Y yo trabajo en una empresa de oil and gas que quiere ser energética mucho y muy renovable, y atraer gente a oil and gas es complicado. Entonces te digo que los propósitos yo creo que son fundamentales en un discurso que diriges a las personas y a la sociedad. Fantástico. Muchas gracias, Rafael. Carmen, escuchamos. Pues estaba pensando que justo una semana después de que nos confinaran fue la Junta General de Accionistas del banco el año pasado, en el 2020, y claro, fue una Junta General de Accionistas en remoto, ¿no? Y nuestros objetivos y nuestro propósito, la verdad es que la consejera delegada lo dejó muy claro esa semana. Era la semana justo después de que nos confinaran, ¿no? Y se ha vuelto a reafirmar en la última junta, que ha sido hace unas semanas, ¿no? Y ella nos dijo que teníamos 3 objetivos clarísimos, ¿no? La salud de nuestras personas, la estabilidad en el empleo y, por supuesto, nuestros clientes, ¿no? Y bueno, y ella a lo largo de estos meses en primera persona nos ha hablado muchas veces de arrimar el hombro, ¿no? Con una gran transparencia. Yo creo que ha habido un elemento de transparencia en la comunicación extraordinario que nos daba mucha tranquilidad y mucho confort a las personas que formamos parte del banco, facilitando, como os decía antes, la colaboración transversal. Y luego se ha trabajado también mucho, y yo creo que esto impacta en el orgullo de pertenencia, en la notoriedad de la marca. O sea, estoy segura de que habéis visto las campañas de Bankinter, que realmente eran preciosas y llegaban al corazón. Bueno, ¿cómo hemos estado cerca de las personas, ¿no? Porque la consejera delegada nos dijo salud, empleo, estabilidad en el empleo, ¿no? Bueno, por supuesto, no os voy a hablar de los protocolos COVID. Nosotros, siendo servicio esencial, insisto, que es que nuestra red está trabajando en presencial, ¿no? Protocolos COVID seguros que le den tranquilidad a las personas para poder hacer su trabajo estupendamente, ¿no? Pero ¿cómo hemos estado cerca de las personas? Pues fijaros, hicimos una primera campaña de cercanía cuando nos confinaron, que consistió en que llamamos a todos los empleados, uno por uno, a los 5.000 empleados. Una llamada personal para preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te preocupa, ¿no? Hicimos una segunda campaña cuando empezamos a retornar a la oficina, sobre todo en el mundo de servicios centrales, para hablar con los gestores de los equipos. Oye, ¿qué problemas estás viendo? ¿Qué te preocupa? Y que nos dieran esa información informal, ¿no? De primera mano, porque luego hemos encuestado, pero esto era la conversación, ¿no? con la persona. Sí. Y ya después del verano lo que hemos establecido son campañas estructuradas de contacto con los equipos naturales, y para que os hagáis una idea, pues hasta diciembre tuvimos contacto con otras 1.000 personas, y en este periodo, de enero a junio, pues vamos a tener contacto con otras 1.200, ¿no? Sí. Poniendo a disposición de las personas, oye, recordándoles, oye, tenemos esto te puede ayudar, recuerda que tienes estas posibilidades en el seguro médico, recuerda que te puedes formar de esta manera, y recogiendo también las preocupaciones que tienen las personas, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo en la campaña de cercanía, en estar muy, muy cerca. Bueno, más allá, por supuesto, de los programas de bienestar que existían antes, pero que ahora hemos reforzado desde el punto de vista de la salud física y sobre todo desde el punto de vista también de la salud emocional. Interesante. Claramente 5.000 llamadas es un buen indicador de cercanía.
Bueno, tuvimos situaciones muy divertidas, es una anécdota, ¿no? De una llamada que hizo una persona del equipo y la persona a la que le llamaba se olvidó de cerrar el teléfono y le decía a alguien, me han llamado de recursos humanos para ver cómo estoy. Claro, es que era una llamada personal, otra llamada personal, otra llamada personal. Claro. Ese fue en los primeros días uno de nuestros principales objetivos. Se te ve con buena voz, ¿no? Ay, no te dejaste la voz. La ponía con tanta llamada. Muchas gracias, Carmen. A punto estuvimos. Ya imagino, 5.000 llamadas no es fácil, no es fácil. Estíbaliz, ¿qué nos puedes contar? Bueno, nosotros, el tema de propósito, bueno, si hay algo que para nosotros se hizo visible, ¿no? Cuando sucedió todo el tema de la crisis sanitaria fue el propósito, ¿para qué estamos en la sociedad, ¿no? Sobre todo en un sector como el nuestro que tenía o que tiene cierta tendencia a la comoditización, la conectividad, que lo que se ve por encima es los servicios que se ofrecen sobre esa conexión, pues en esos días se puso de relevancia, o sea, la importancia de nuestro sector y que éramos, digamos, si quieres, servicios estratégicos esenciales para el país, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento también, o sea, me emociono y todo al contarlo, ¿no? Porque se generó un orgullo de pertenencia dentro de la organización, ¿no? Como nunca habíamos tenido. Siempre hemos tenido nosotros en los indicadores, en las mediciones, el orgullo de pertenencia muy alto. Pero, o sea, todavía más si cabe en los diferentes pulsómetros que hemos ido haciendo luego durante el 2020 se ha visto, ¿no? Entonces, ahí la gente, o sea, entendió, dice, estamos aquí para algo, ¿no? Y eso además lo complementamos con un montón de cosas que hicimos en el ámbito social, repartimos tablets a través de nuestra fundación a todos los hospitales, a muchos hospitales, etcétera, para poder mantener a la gente que estaba interesada conectada con sus familiares. Luego hemos trabajado también en tarifas, por ejemplo, de tipo social, ¿no? Para la gente que ha sufrido más de cerca la pandemia. Entonces, yo creo que ahí los empleados realmente han percibido cuál es el propósito y cuál es nuestra función para la sociedad. Y coincido también plenamente con lo que ha comentado Rafael en que creo que esto va a ser cada vez más importante, tanto para la atracción como para la retención del talento. Creo que lo que hemos vivido en muchas personas ha generado también una profunda reflexión de para qué están aquí, para qué estamos aquí en este mundo, en la vida, y que la gente va a ir buscando cada vez más el hacer coincidir el propósito de la compañía para la que trabaja con sus propios valores, con su propósito personal. Fantástico. Es una buena noticia, ¿no? Que se haya generado una dependencia positiva, que de lo vivido, que no se pierda esa implicación de la empresa, ¿no? En salir al auxilio de la sociedad. Fernando, ¿qué opinas sobre el propósito? Yo creo que en la línea de lo que mantiene Frédéric Laloux, ¿no? Yo creo que tendría que haber en todas las organizaciones y en las públicas también un directivo que se encargara de mantener el propósito. Prácticamente solo de eso, ¿eh? Y yo creo que cuanto más complicada es una organización, más necesario es que alguien se ocupe de mantener el propósito, de mantenerlo, que significa también de modificarlo, ¿no? Es decir, de escucharlo, de transmitirlo, de compartirlo, ¿no? Bueno, que se ocupe del propósito. Yo creo que teníamos que tener un directivo de propósito, de mantener el propósito, ¿no? En todas las organizaciones medianas o grandes. Un experto en el mantenimiento moral de la compañía. Eso es. Estupendo. Y Vicente, cerramos contigo esta ronda de reflexión sobre el propósito. Sí, bueno, yo creo que para nosotros la pandemia yo creo que ha sido una oportunidad muy buena para poder, digamos, que poner carne a lo que era un propósito que teníamos formulado. Nosotros tenemos, en la línea que comentaba Fernando, tenemos una organización que se dedica básicamente a mantener el propósito a nivel internacional y que lo declina por los países. Nosotros nos movemos como proveedor de soluciones jurídicas, básicamente el propósito es hacer evidentemente una sociedad más justa a través del mejor funcionamiento de la justicia, ¿no? Y realmente yo creo que la pandemia ha sido muy importante en este sentido. Quiero decir, la gente ha visto de repente, pero no solo por las acciones que hemos hecho para colaborar con la sociedad, donde hemos evidentemente puesto varias iniciativas para la producción de respiradores, material sanitario, tenemos una fundación, con lo cual hemos sido muy activos en esto, pero también por la forma de mirar al cliente, de colaborar con el cliente. Nuestros clientes al principio tuvieron muchísimos problemas, hemos tenido que darles soluciones gratuitas, teníamos un teléfono constante para resolverles cualquier tipo de problemática porque no estaban tan bien preparados como estábamos nosotros para hacer frente a la crisis. Esto yo creo que ha puesto delante de la gente, yo creo, una visión completamente diferente de la compañía, que es lo que antes comentabas. No es que fuéramos una compañía fría, ¿no? Aséptica, pues es una cuenta de resultados, sino que yo creo que
éramos, pero nos ha humanizado más. Quiero decir, efectivamente, yo creo que la gente no percibía que éramos seres humanos, ¿no? Incluso que los líderes eran más humanos de lo que posiblemente pensaban. Yo creo que esto afecta mucho al propósito. Coincido además con lo que decía antes Rafael, que el propósito es esencial, vital para captar talento, especialmente a las nuevas generaciones. Eso es un punto clarísimo. Y yo creo que también ha reforzado varios de los valores. Nosotros tenemos 4 valores, uno de ellos es Win as a Team, y yo creo que efectivamente la gente se ha sentido muchísimo más equipo y han percibido que los que les dirigen y que sus compañeros, pues efectivamente forman una masa mucho más cimentada de lo que eran cuando trabajamos presencialmente. Pues muchas gracias, Vicente, y no te vayas porque en 30 segundos vuelvo contigo con la siguiente pregunta. Empezamos nuevamente contigo. Que va a tener que ver con todo lo que estamos viendo por ahora. La verdad es que han pasado muchas cosas. La verdad es que yo creo que es verdad que en esta pantalla tenemos unas referencias positivas de actuación de empresas que han sido ejemplares, de marcas que se han reforzado. Pero yo creo que todo esto que ha pasado ha impactado en la experiencia de empleado. O sea, teníamos unos procesos 2019 y en estos 12 meses, 18 meses, pues han pasado muchas cosas. En estos estudios que todos estamos leyendo, parece que hay un porcentaje muy alto de gente en el mundo que está esperando a que de alguna manera se quite esta tormenta de arena que aún no nos impide ver del todo para saber si se va a cambiar o no se va a cambiar de empresa. Algunas personas piensan que sus empresas no han estado a la altura y otras empresas piensan que algunas de sus directivos tampoco lo han estado. Y hay una expectativa. ¿Creéis que todo esto ha impactado en los modelos que teníamos de experiencia de empleado, que la propuesta de valor se tiene que repensar y se tiene que readaptar y que el contrato psicológico que gestionaba las expectativas mutuas ha sido tocado de una manera relevante? ¿Y en qué aspectos? Pues como ya te has dicho, Vicente, empezamos por ti, casi sin dejarte espacio para pensar un poquito más. A ver qué te parece. Bueno, mi respuesta, yo creo, a tu pregunta es que yo creo que tras la pandemia, como hemos comentado, va a ser difícil volver a un modelo de gestión de personas similar al que había en 2019, ¿no? Yo creo que nos hemos desenvuelto, como ya hemos mencionado varias veces, en un entorno muchísimo más humanizado, yo creo en el que el trabajador está en el centro de todo, y esto va a exigir, yo diría, no solo revisar, sino tenemos que pensar que crear incluso un modelo de experiencia de empleado. Yo no creo que un modelo de experiencia de empleado sea una cosa tan obvia, ¿eh? Yo creo que es bastante inexistente en la mayoría de las organizaciones españolas, aunque estemos aquí hablando efectivamente de este tema, y yo creo que en el que partiendo de la persona detrás del empleado se llegue básicamente a actuaciones pues muy dirigidas a maximizar la satisfacción y la experiencia del empleado, ¿no? También como persona, ¿no? Yo creo que tenemos un reto por delante enorme. Yo lo digo también desde el punto de vista de las compañías multinacionales, que no siempre ha dado este paso, ¿eh? Porque yo creo que fuera de estudios periódicos de satisfacción y clima laboral, corregirme, y seguramente aquí sois muchísimo más expertos, estáis en grandes compañías que a lo mejor habéis dado grandes pasos en esto, yo creo que en general en España no se ha sido capaz de formular un verdadero modelo de experiencia de nuestros empleados, ¿no? Y creo que es un modelo que no es fácil, que tiene una repercusión enorme sobre lo que comentabas, el contrato psicológico, y yo creo que tiene que trascender, yo creo, la pura terminología teórica y plasmarse en las empresas, pero definiendo los colectivos, definiendo los arquetipos, las necesidades, los objetivos de la compañía y cómo hacer, evaluando los gaps y las brechas que existen, y yo escoger los indicadores de medición para efectivamente ver este tema. No es un tema obvio, pero es un tema que requiere bastante inversión, bastante perspectiva, que no todas las compañías tienen, y que evidentemente tiene una importancia enorme en lo que comentabas antes, que es el contrato emocional, el contrato psicológico con los empleados. Solo a través de esta definición de un modelo de experiencia, pues es posible realmente acordar con ellos, con la transparencia necesaria, realmente cuál es el contrato emocional o psicológico que tienes que mantener con los distintos arquetipos, con los distintos colectivos, ¿no? Mi impresión personal es que en esto yo creo que estamos un poquito atrás, ¿eh? Estamos hablando, yo creo, con independencia de que seguramente lo que cuenten mis compañeros, que seguramente a lo mejor han dado pasos en este estilo, yo creo que por lo que percibo de las compañías españolas, estamos muy lejos de haber llegado a un modelo de este tipo. Muchas gracias. Gracias por tu posicionamiento, porque has estado muy claro frente a este capítulo. Fernando Molar, te ocupas más del espacio público. Coincido completamente con lo que ha dicho Vicente, ¿eh? Nosotros hemos avanzado muchísimo en la idea de colocar a la persona en el centro, ¿no?, de la organización, en incrementar la escucha, en tener más datos, es decir, más estudios de clima laboral, etc. Yo creo que en eso hemos avanzado bastante, pero es cierto que empaquetado así, digamos, de una manera estructural, completa, todavía nos falta muchísimo, para teorizarlo incluso,
Habrá organizaciones públicas porque, bueno, somos muchísimas, ¿no? Y que tengan ya modelos experimentados, pero es cierto que no es general tener una estrategia compacta en esa dirección. Muchísimas gracias. Estíbaliz, entrando ya en tu... Sí, nosotros aquí, lo que comentaba antes, nosotros empezamos una transformación cultural importante hace casi 4 o 5 años en relación a caminar hacia esta cultura ágil, ¿no? Que entendíamos como una cultura para poder, digamos, movernos mejor en entornos de incertidumbre, etcétera, con todos los valores y comportamientos de los que hemos hablado. Y sí que hemos intentado, digamos, un poco revisar todo lo que son nuestros procesos de empleado para que, digamos, un poco fueran consistentes o coherentes con esta cultura a la que íbamos. También es cierto que hay un camino por hacer, o sea, no hemos llegado al final ni mucho menos, ¿no? Y diría que estamos en ese camino. Y yo creo que ahora lo que nos toca también es añadir en esta experiencia, en estos modelos de experiencia y en esta redefinición de los procesos de empleado un poco los ingredientes nuevos o igual no tan nuevos, pero que ha acelerado la pandemia, ¿no? Y yo diría un poco también hay todo el tema para, digamos, un poco el contrato psicológico y demás, meter en la coctelera la flexibilidad como un elemento importante que quizá antes la tenías en cuenta, pero ahora cobra más relevancia si cabe. Y también el tema, por ejemplo, lo que hemos comentado en la última pregunta, el tema de propósito y demás, y compromiso y aportación de la compañía a la sociedad, que creo que es clave. Entonces, coincido con mis compañeros en que estamos en el camino de... Pero bueno, que es fundamental. Ya has apuntado 3 ingredientes importantes: flexibilidad, propósito y compromiso social de la organización. Así que buen avance. Gracias, Estíbaliz. Carmen. Yo soy más optimista con respecto al modelo de experiencia de empleado. Creo que es muy multifactorial y creo que es un camino, como decía Estíbaliz. Quiero decir que vas teniendo puntos de llegada, hitos que vas cumpliendo, pero siempre vas a estar en evolución. Yo vuelvo un poco a lo que os decía al principio, es que nosotros medimos mucho, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos calidad cada 6 meses, tenemos una gran fuente de información de cómo se están sintiendo las personas que trabajan en el banco, información cuantitativa y también información cualitativa, ¿no? Que nos permite trabajar en planes de acción, digamos, cada 6 meses sobre esos elementos multifactoriales que encontramos que pueden estar teniendo un impacto o positivo o negativo sobre la experiencia de las personas que trabajan en el banco, ¿no? Luego, hay otro elemento que yo creo que, bueno, para nosotros yo lo encuentro muy relevante, ¿no? De seguridad psicológica, ¿no? En tanto en cuanto nosotros tenemos un objetivo de mantener la estabilidad en el empleo en un momento en el que seguro que todas las entidades estamos buscando eficiencia y control de gastos, pero nosotros pensamos que esos objetivos de eficiencia no los vamos a lograr a través de, digamos, de sacrificar personas. No sobramos nadie en Bankinter y lo relevante en una entidad en la que en algunos años tenemos un 30% de movilidad interna es dar las herramientas para que las personas sigan siendo empleables, ¿no? Dentro de Bankinter y puedan seguir aportando y haciendo cosas diferentes. Fantástico, Carmen. Y cerramos con Rafael, con Cepsa. Yo estoy de acuerdo con Fernando y con Vicente que efectivamente es complejo lo de la propuesta de valor, pero depende mucho desde dónde gestionas a las personas. Si las gestionas desde los procesos de recursos humanos, pues bueno, pues efectivamente tu propuesta tiene consecuencias de un tipo, pero si la gestionas desde la experiencia que generan las personas es completamente distinto y entonces tienes que estar muy atento a lo que sucede en la sociedad y lo que tienes en tus propias personas, en tu organización, ¿no? Y yo creo que es una ventaja competitiva que te permite atraer talento, retenerlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tienes que adaptarlo a lo que está sucediendo. Y nosotros que estamos ahora revisando propósito, cultura, valores, la propuesta de valor es un producto fundamental, ¿no? Que tiene que estar perfectamente en sintonía con esto. Y como decía Estíbaliz, yo creo que los elementos de flexibilidad tienen que estar presentes. Es una demanda y las personas no van a renunciar a este tipo de elementos. Ya veremos luego, efectivamente, la modalidad. Y los temas relacionados también con el bienestar. Yo creo que hay una preocupación clara sobre este tipo de cosas. Genial. Nos quedan 8 minutos antes de abrir este debate a todos los asistentes que están en nuestra
en nuestra reunión, pero y os pido especialmente mayor brevedad porque nos quedan un par de cosas que me gustaría que no las dejáramos de tocar. Una tiene que ver con la famosa cuarta revolución industrial, que era prepandémica, en donde estábamos muy centrados. La pandemia nos lanzó este tema un poco, parece que a la cuneta, pero ha continuado, y no solamente ha continuado con la intensidad y con la velocidad que traía en 2018, 2019, sino que se ha disparado. Y entramos ahí con todo el tema de recualificación, nuevo aprendizaje, reskilling, upskilling, etcétera, etcétera. ¿Estamos en este momento mentalmente preparados para volver a asumir que esta era una de las grandes prioridades de nuestra sociedad y de nuestras empresas, el acelerar este aprendizaje que no nos permita volver a perder el tren, como nos pasó en España hace un siglo y pico en la anterior revolución industrial? Vamos a empezar por Rafael, perdón. Tranquilo. Estaba centrado aquí en la vehemencia de la pregunta, no estaba dando la palabra. Yo creo que el tema de aprendizaje, yo creo que claramente sí, ¿no? El cómo desarrollas capacidades en tu organización, y lo decía Carmen, cómo aprovechas el talento interno. Pero claramente las organizaciones, los modelos cambian mucho, hay negocios que aparecen, otros que desaparecen y tienes que ocuparte efectivamente de tus personas y de sus capacidades. Y yo creo que el tema del reskilling, llevamos haciendo reskilling muchísimo tiempo, ahora lo llamamos reskilling, pero muchísimo tiempo. Yo creo que lo que le ha metido este tema del COVID es sentido urgencia y de impacto. Y desde luego lo que está esperando el negocio concretamente por parte de los departamentos de aprendizaje o recursos humanos es claramente una respuesta adaptada, ¿no? Porque hay un tema claramente fundamental, ¿no? De sostenibilidad del negocio, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Rafael, y sobre todo por tu brevedad. Carmen, lo mismo. Bueno, yo creo que es fundamental que, como dice Rafael, es algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ahora a lo mejor con un foco distinto. Yo creo que en nuestro caso hay dos claves. La primera, un diagnóstico interno, o sea, mirarnos bien por dentro, conocer qué talento tenemos, dónde tenemos gaps sucesorios, por ejemplo, talento STEM, ¿no? El talento analítico. Bueno, primero vamos a saber qué tenemos dentro y qué es puramente talento STEM y quién puede evolucionar a serlo, ¿no? No solamente vamos a mirar fuera. Y luego yo os hablaba de nuestro de BDigital, de nuestro programa de aceleración de cultura digital, que es un programa de reskilling masivo, con llegada a los 5.000 empleados, con 700 agentes del cambio, buena parte de ellos certificados como Agile Coach, y en el que pretendemos mejorar, tenemos el objetivo de mejorar habilidades, conocimientos, conductas concretas, las conductas de los líderes también, que deben ser otro tipo de liderazgo, y en definitiva promover el negocio digital, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Estíbaliz. A ver, yo creo que sí, y que la mayoría o muchos de nosotros lo tenemos en la agenda, ¿no? La importancia del reskilado de nuestras personas. Y sobre todo también porque yo creo que todo el tema de la pandemia y demás ha acelerado incluso también la necesidad de incorporar estas nuevas tecnologías, ¿no? Todo el tema de automatización, robotización, para que nuestros modelos operativos sean también más eficientes. Entonces, creo que sí que lo tenemos en la agenda. Y ahí también lanzo un poco la pregunta. Yo creo que grandes corporaciones o empresas como las nuestras, seguro que casi todas cuentan con programas internos. Nosotros hemos lanzado programas para formar a la gente en ciberseguridad, en Big Data, etcétera. Pero yo ahí ya, yendo un poco más fuera de nuestras empresas, digo, la pequeña, la mediana empresa, ¿no? Yo creo que ahí en la sociedad es donde también tenemos que mirar y decir cómo están ellos preparados, lo tienen en sus agendas para, digamos, abordar, digamos, este reto, ¿no? y demás, pero sin más lo dejo ahí, porque nuestro punto de vista es diferente al de la mayoría del tejido empresarial del país. Es cierto, muy buen punto, que el tejido PYME está ahí y sabemos lo que representa. Fernando. Bueno, yo creo que el tema del aprendizaje, el tema bueno, hacer que los empleados, las empleadas públicas sean cada día más eficientes, ¿no? Estén más comprometidos y tal, y que cambien efectivamente sus capacidades, ese es un punto fuerte nuestro. Tengo que decir que nosotros tenemos escuelas e institutos de primer nivel, el INAP, institutos como en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? De formación de empleados que están en los primeros niveles, con experiencias magníficas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un punto fuerte bueno, que yo creo que estamos aprovechando muy bien. Ahí me gusta llamar a estos institutos y escuelas factorías para la transformación. Realmente son nuestros nidos, digamos, ¿no? Donde se producen los nuevos líderes, ¿no? Se recualifican a los líderes actuales
Y yo creo que ese es un punto fuerte. Y hablando de esto, me he acordado cuando lo estaba pensando en el ámbito de la salud pública. Por cierto, hablando de pandemia, no podemos dejar de decir que estamos muy, muy orgullosos, ¿no?, de nuestros empleados y empleadas públicas que trabajan en los temas de salud. Yo creo que ha sido un ejemplo único, ¿no? Totalmente. Y que tenemos ejemplos en el tema del aprendizaje en Cataluña. Por ejemplo, el otro día veíamos una experiencia que están haciendo ya hace mucho tiempo de evaluación de directivos magnífica. Es decir, en este terreno sí que tenemos muy buenas experiencias. Muchísimas gracias, Fernando. Vicente. Bueno, yo voy a ser muy breve. No, realmente, vamos a ver, coincido con todos mis compañeros. Yo creo que el upskilling y el reskilling, yo creo que llevamos aplicándolos desde hace mucho tiempo. Depende también de la empresa. En nuestro caso, yo tengo que decir que tenemos un componente que es bastante importante, que además de la digitalización de procesos o de métodos, nosotros hemos reconvertido el producto. Nosotros vendíamos un producto físico que ha pasado a ser absolutamente digital. A nosotros hace solo 5 o 6 años vendíamos básicamente productos físicos, revistas, productos que se tocaban, ahora los productos no se tocan, ¿no? Entonces, eso, yo diría que la pandemia para nosotros no ha sido en ese sentido un acicate especial, ¿no? Yo creo que estábamos dentro de la cuarta revolución industrial desde hace tiempo. Es verdad que hay determinados métodos que vamos a reconvertir, pero no creo en ese sentido que vayamos a cambiar mucho nuestra política. Y lo que sí es cierto es que hay un hambre de formación y de hambre de... Y esto también tiene que estar dentro de la propuesta de valor. Yo creo que los jóvenes que se incorporan a las compañías exigen mucho en este campo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que centrarse y suele ser campo de bastante insatisfacción también. Es decir, pese a que hacemos mucho, luego siempre que lo testas, la gente con el parámetro Career and Development nunca se sienten demasiado satisfechos. Sí. Hay un aspecto, ya, y paso corriendo a la siguiente, y a ver si nos da tiempo para acabar muy brevemente las dos que nos quedan, que tiene que ver con, yo creo, con una tendencia que ha adquirido mayor nitidez en estos últimos... Bueno, ya venía pidiendo paso, pero yo creo que ahora ya están... Mi pregunta sería si está en vuestra agenda, que es partiendo de la premisa de que llevamos años ya con una escasez de talento cualificado, al menos el que buscamos. Es verdad que se dice, no, talento hay ya, pero al final seguimos teniendo muchísimas vacantes todos los años sin cubrir. Y que de alguna manera también están surgiendo nuevas formas de trabajo no convencionales, que aún no tenemos nombre para ponerles, gig economy, todo lo que es trabajar con contratos, las plataformas digitales laborales, etcétera, etcétera, que esto nos está llevando a empezar a identificar que nuestra gestión de personas va a tener mucho que ver la gestión de ecosistemas abiertos entre talento interno y talento externo, y un talento externo para el que no sabemos ni cómo llamarlo muchas veces, porque es una amalgama de distintas modalidades y para las que incluso la normativa en este momento no ayuda, porque es muy binaria, es muy siglo XX, ¿no? ¿Tenéis este tema sobre vuestra agenda? Y empiezo por Vicente. Bueno, yo, vamos a ver, creo que este tema es un tema crítico. Yo luego la captación de talento, yo creo que aquí hay mucho experto en captación de talento y estoy convencido que, bueno, pues que está sufriendo una convulsión enorme, ¿no? Yo creo que hay múltiples procesos de externalización. Muchas empresas no han entrado en esto y además requiere, yo creo, que parámetros previos de cara a la captación de talento, como primero, algo tan simple como tener un inventario detallado de las nuevas capacidades requeridas asociadas a los puestos existentes, que no todas las empresas tienen, o un mapeo de la capacitación de los empleados, que antes comentaba Carmen. Vamos a mirar primero lo que tenemos dentro, pero es que tampoco es fácil mapear lo que los empleados saben hacer, identificar las gaps o las flechas, ver en qué casos vamos a recurrir al upskilling o skilling, que al reskilling que hablábamos antes, en qué casos vamos a ir a las fórmulas más tradicionales, que a su vez también están cambiando, o vamos a ir a las fórmulas más de la gig economy, las plataformas externas, etcétera. Yo creo que para esto tenemos que contar efectivamente con grandes departamentos de recursos humanos, como comentaba antes, con mucha perspectiva. Yo creo que los primeros ejecutivos de la compañía lo necesitamos porque no estamos en el día a día de esto y tenemos que contar con gente que efectivamente tenga una perspectiva muy abierta y con organizaciones en muchos casos dedicadas a gestionar todo este proceso con plataformas externas, que no es fácil. Me parece que es una cosa estupenda, es una cosa planteable. Yo creo que hay que estar abierto a todo, pero me parece que hay poca perspectiva en general en la empresa española. No digo ya si bajamos a la pyme, ¿no? Ya no estamos hablando de grandes empresas. Si bajas a la pyme, todos estos conceptos no saben ni lo que es, absolutamente. Entonces, creo que hay que hacer muchísima labor divulgativa y, desde luego, contar con departamentos de recursos humanos que en este momento yo creo van a ser la pieza clave en todo este proceso. Sí, yo creo que van a tener un componente muy estratégico los gestores de personas en esta nueva época de diseño de nuevas organizaciones, ¿no? Fernando, sobre este tema, ¿cómo lo ves? Sí, bueno,
yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más en abrir las organizaciones públicas, ¿no? Yo creo que hay buenas noticias también, porque últimamente se está diciendo que ya hay una perspectiva de cambio de modelo, ¿no? Que está a las puertas, lo han anunciado hace unas semanas, y yo creo que cuando se produzca ese cambio de modelo, cuando se abran las puertas, cuando cambiemos los sistemas de selección, sí que estaremos en condiciones de atraer más talento, ¿no? De atraer un talento no solamente en algunas capas que ya lo tenemos, ¿no? En los cuerpos superiores, etcétera, ¿no? Que existe, desde luego, en muchos otros ámbitos, pero digamos como estrategia general, yo creo que tenemos que esperar a que se produzca esa apertura que todavía nos falta. Muchísimas gracias, Fernando. Estíbaliz, en Orange. Yo creo que todavía estamos en lo que se refiere un poco al tema de talento externo y cómo integrarlo, digamos, en el workforce. Yo creo que estamos todavía un poco en los modelos más clásicos y que todavía no estamos tan avanzados o no lo tenemos encima de la mesa ahora mismo este otro tipo de... Creo que aquí también va a ser un poco lo que apriete la necesidad, ¿no? Estábamos hablando de la escasez de talento, de ciertos perfiles, etcétera. Entonces, puede ser que estos modelos aceleren, pues dependiendo también de la escasez que haya y de la necesidad que haya, ¿no? Porque cosas que hace un año nos parecían muy lejanas se han convertido en realidad, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos un poquito atrás ahí. Fenomenal. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Carmen. Estoy de acuerdo con Estíbaliz. Yo creo que estamos un poco atrás. Yo creo que nos hemos quedado en los ecosistemas semiabiertos, ¿no? Porque todos tenemos muchos colaboradores, consultoras, que antes trabajaban presencialmente con nosotros y ahora no, pero estamos ahí un paso atrás y tú has apuntado, Tomás, que ya veremos cómo nos ayuda la regulación también a buscar por esos canales, ¿no? Sí, ahí no está un poquito atrás. Y Rafael, para cerrar este punto. Hombre, yo creo que he roto, totalmente de acuerdo con todo el mundo, pero he roto el paradigma este de la presencia, ¿no? Y que ahora quizás no hace falta que la persona esté en la oficina para aportar talento, pues abre un mundo enorme, ¿no? Y en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, pues tiene muchísima experiencia de este tipo de cosas, ¿no? Llaman incluso de talent on the cloud, ¿no? O sea, que tienes a la gente el talento en la nube porque los tienes en cualquier sitio del mundo y al final les pagas por una aportación, ¿no? No les pagas por una presencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cosas pasarán en el futuro, pero todavía estamos en un modelo, pues, muy binario, ¿no? Estamos en un modelo preliminar, ¿no? Nos está llegando una pregunta, pero antes de esta pregunta me gustaría también una respuesta muy rápida y con esto ya terminamos un poco los 7 puntos que teníamos previstos tocar, que el último se refiere a la demografía. Si consideramos que la demografía se incorpora como una nueva variable estratégica y en concreto estamos pensando en la diversidad generacional, que es el gran ausente en nuestros planes de diversidad y que parece que ahora estamos hablando todos debido al hecho demográfico, a una abundancia de talento senior, una carencia de talento junior a pesar del dramatismo del desempleo juvenil de ese 40%. Pero si pensáis, y ahí os ruego brevedad también por la hora, si está encima de vuestras agendas y de los planes de diversidad, la diversidad generacional. Empezamos, en este caso, por Rafael, que hemos acabado con él. Yo creo que sí, yo creo que está, porque es prolongación de la vida laboral. Lo que sucede es que yo creo que todavía no tenemos muy claro cómo gestionarla. Y yo creo que es un gran problema, porque no funciona con mecanismos tradicionales y hay muchas preguntas que resolver, pero claramente está encima de la mesa. Muchísimas gracias, Rafael. Carmen. Sí, está encima de la mesa. Yo no me puedo imaginar ningún business case sin diversidad generacional. Nuestras plantillas van a envejecer porque nuestra pirámide poblacional está envejeciendo, eso está claro. Y bueno, la cuestión es cómo hacemos que las distintas generaciones convivan y se nutran las unas de las otras, ¿no? Nosotros estamos a punto de lanzar un programa precioso de mentoring inverso para los directores de las organizaciones, para la red. Pues con perfiles muy, muy digitales, personas que son mucho más junior a lo mejor y que conocen menos el negocio, pero que les van a llevar de la mano para que adquieran otros conocimientos, ¿no? Y realmente es interesante y hay mucho que trabajar en el mundo de diversidad generacional. Tiene que estar sobre la mesa, necesariamente. Muchísimas gracias, Carmen. Estíbaliz, ¿qué hacéis en Orange? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que sí que está, lo que pasa que es lo que te digo, a veces sí últimamente, y lo comentaba contigo hace poco, quizá lo ha eclipsado también incluso a otro tipo de diversidades, ¿no? Como la de género, etcétera, pero es un tema que tenemos encima de la mesa y que estoy de acuerdo que tenemos que ir viendo cómo lo gestionamos, no creo que lo tengamos tan claro. Lo que yo sí que me gustaría compartir, y esto es experiencia personal mía, ¿no? sobre todo sobre el talento senior, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, que he llevado la oficina de agilidad, hemos tenido gente que le hemos hecho reskilling, ¿no? Que se ligaba a ese concepto con ser talento junior, etcétera, gente joven, y te das cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que ese tema lo vamos a tener, vamos, encima de la mesa como algo súper prioritario en breve, sí, sí. Fenomenal. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Fernando Monar. Sí, bueno, yo coincido, ¿no? Yo creo que tenemos que dar el paso, digamos, a sistematizar, ¿no? Lo tenemos en la agenda, está presente, todo el mundo habla. Nosotros vamos a tener un cambio generacional tremendo en las administraciones en los próximos años porque se produce una masiva salida, ¿no? De personas porque ya se jubilan. Sí. Y entonces, está ahí, efectivamente, hablamos de ello. Yo creo que ahora hay que sistematizar los temas de mentoría, los temas de gestión del conocimiento, ¿no? Que estamos hablando de ello, estamos trabajando en ello, pero yo creo que hay que sistematizarlo más. Muchísimas gracias, Fernando. Y con Vicente cerramos este punto antes de... Bueno, yo creo, coincido con lo que se ha dicho, yo creo que todo lo que son planes de igualdad, diversidad e inclusión, yo creo que está en la agenda absolutamente. Yo el único punto que, reconociendo que la parte de diversidad generacional yo creo que es muy importante, como se ha tratado, sí me gustaría que en cualquier caso no se perdiera el foco, porque somos muy de modas, y no se perdiera el foco sobre la diversidad de género, que yo creo que sigue siendo una gran asignatura pendiente. Y que como vamos por modas, cabe el riesgo que ahora nos dediquemos a tratar la inclusión de los adultos y de los seniors junto a los jóvenes y nos olvidemos, y yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, especialmente por parte de los primeros ejecutivos de las compañías y hombres normalmente, es apoyar mucho más el fenómeno de inclusión femenina, que yo creo que todavía es una gran asignatura pendiente y en donde hay bastantes riesgos de involución y pasos atrás. Diversidad de género más diversidad generacional. Tengo aquí una pregunta que ha entrado en el último momento sobre qué pensáis, y además ahí con la misma brevedad que os estoy agradeciendo muchísimo por vuestra concisión. Esta se refiere a que si pensáis que a raíz de la pandemia vuestras organizaciones o las organizaciones en general se han dado cuenta de la necesidad de alinear las acciones y proyectos con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, con una visión que vaya más allá del beneficio económico que esta aspiración plantea. Si queréis, cualquiera de vosotros podéis iniciar. Si queréis, alguno de vosotros queréis... Sí, yo, Fernando. Tomás, a mí me gustaría telegráficamente decir que efectivamente, yo creo que en la agenda del líder, ¿no? Del directivo público, tiene que estar la diversidad que hemos señalado, efectivamente muy bien señalado el tema de la diversidad de género, yo creo que es un reto que nosotros tenemos en la administración pública muy relevante, y tenemos que, desde luego, trabajar mucho más enfocados a lo global, ¿no? Bueno, lo global, hemos visto que lo global está mandando y los ODS, la Agenda 2030, tiene que estar en nuestra agenda directiva en los próximos años, sin duda. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Alguien más queréis intervenir? A mí me gustaría únicamente decir que no creo que los ODS y la Agenda 2030 tengan que ser percibido como un tema filantrópico. Me parece que la pregunta es, parece que nos tenemos que centrar en los ODS porque los ODS no tienen un impacto económico. Yo creo que, como antes comentábamos, el propósito, los valores, la psicología, la emoción y los ODS forman parte del beneficio económico de las compañías en los próximos años. Y el que no lo perciba de esa manera, pues desde luego está equivocado desde mi punto de vista. Desde su tangibilidad. Pues muchísimas gracias. Lo que sí que me gustaría antes de cerrar, si queréis algún titular muy breve, tipo prensa, con una frase con la que queráis cerrar, queréis, hacemos una ronda. Pues venga, empezamos por el orden que tengo en este caso en la pantalla, con Carmen, que la tengo arriba a la izquierda. Carmen Presa, si quieres... Bueno, para mí yo creo que es un momento apasionante y yo hablaría siempre de evolución, nunca de revolución. Muchísimas gracias. Vicente. Bueno, yo creo que nos hemos hecho mucho más humanos con la pandemia, aprovechémoslo y sepamos sacar partido de ello en el futuro. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo coincido, ¿no? Yo creo que esto que hemos vivido, ¿no? Que ha sido una oportunidad real, tenemos que consolidarla y tenemos que sacar lo mejor de nosotros de nuevo a partir de ahora. Muchas gracias. Rafael. Yo creo que es una oportunidad para repensar las formas de trabajo y realmente poner a la persona en el centro de lo que hacemos, que lo decimos mucho, pero a veces todavía queda trabajo.
Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Rafael. Y finalmente, Estíbaliz. Pues un poco aunar todo lo que han dicho mis compañeros y decir que nada, que el reto que tenemos ahora por delante es sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del antiguo, que tenía cosas buenas, de lo que hemos vivido, y construir uno nuevo juntos. Oye, pues la verdad es que hemos sido puntuales. Yo creo que personalmente os tengo que agradecer porque esta agenda que teníamos, no 2030, sino 2021, podía habernos dado, como dijimos, para un máster, para un ciclo entero. Yo creo que hemos condensado ideas que muy comprimidas, pero yo creo que conforman nuestra agenda de los próximos meses. Yo personalmente os quiero agradecer a todos a Carmen, Vicente, Fernando, Rafael y Estíbaliz vuestra contribución. Supongo que a los asistentes que habéis asistido y que nos habéis enviado algunas de las preguntas. Y nada más, ya pues casi con estos tiempos de puntualidad tan extrema, en donde pasamos de un segundo a otro, incluso a un país distinto, a través de nuestras pantallas, pues os quiero agradecer a todos, a los que habéis participado, a los que estáis en el otro lado de la pantalla escuchando estas enormes aportaciones. Y en nombre de Wolters Kluwer y de la Fundación Más Humano, organizadores de este evento, pues nada, agradecer de nuevo y citarnos para la siguiente, porque yo creo que cada semana pasan cosas distintas y tendremos que permanecer muy atentos a la pantalla, nunca mejor dicho, ¿no? Así que pues buenos días a todos y muchas gracias y hasta la siguiente. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Wolters Kluwer, innovando juntos.